Bueno, tal como anunciamos en la lectura de ayer, vamos a continuar con Pandemia del autor esloveno Zizek. Eh, Capítulo primero, vamos a ir directo al grano esta vez. Todos estamos en el mismo barco. Li Wenliang, el médico que advirtió sobre el brote de un extraño virus que ha derivado en la actual epidemia de coronavirus y fue censurado por las autoridades, era un auténtico héroe. Algo parecido a una Chelsea Manning o un Edward Snowden en versión china, de manera que no es de extrañar que su muerte provocara una rabia generalizada. Quien mejor nos transmite la predecible reacción del Estado chino al enfrentarse a la epidemia es la periodista radicada en Hong Kong, Verna Yu, que escribe: si China valorara la libertad de expresión, no existiría la crisis del coronavirus. A no ser que se respete la libertad de expresión y otros derechos básicos de los ciudadanos chinos, esta crisis volverá a ocurrir. A lo mejor da la impresión de que los derechos humanos en China tienen poco que ver con el resto del mundo. Pero, como hemos visto en esta crisis, cuando China frustra la libertad de sus ciudadanos, puede suceder cualquier desastre. Seguramente ha llegado la hora de que la comunidad internacional se tome este tema más en serio. Es cierto que podríamos decir que todo el funcionamiento del Estado chino es contrario al lema de Mao, confiad en la gente. Por el contrario, el gobierno se basa en la premisa de que no hay que confiar en la gente. A la gente hay que quererla, protegerla, cuidarla, controlarla, pero no confiar en ella. Esta desconfianza no es más que la culminación de la misma actitud que muestran las autoridades chinas cuando se enfrentan a las protestas ecologistas o a los problemas de salud de los trabajadores. Las autoridades chinas recurren cada vez más a un procedimiento peculiar. Una persona, ya sea un ecologista, un estudiante marxista, el jefe de la Interpol, un predicador religioso, un editor de Hong Kong o incluso una popular actriz cinematográfica, simplemente desaparece durante un par de semanas y cuando luego reaparece se la acusa de hechos concretos y ese prolongado periodo de silencio es lo que transmite el mensaje clave. El poder se ejerce de una manera impenetrable en la que no hay que demostrar absolutamente nada. El razonamiento legal llega después de haber transmitido este mensaje, pero el caso de la desaparición de estudiantes marxistas es más específico. Mientras que todas las desapariciones se refieren a individuos cuyas actividades de alguna manera se podrían calificar de amenazas para el Estado, los estudiantes marxistas que desaparecen legitiman su actividad crítica hacia la ideología oficial, también marxista. Lo que provocó esta reacción de pánico en la dirección del partido fue, naturalmente, el espectro de una red autoorganizada que surgía de vínculos horizontales directos entre grupos de estudiantes y trabajadores, basada en el marxismo y que gozaba de las simpatías de antiguos cuadros del partido e incluso de parte del ejército. Dicha red socava directamente la legitimidad del gobierno del partido y lo denuncia como una impostura. No es de extrañar, por tanto, que en los últimos años el gobierno haya cerrado muchas páginas web maoístas y prohibido los grupos de debate marxistas en las universidades. Lo más peligroso que puede hacer hoy día en China es creerse seriamente la ideología oficial del Estado. Ahora China está pagando el precio de dicha postura. La epidemia de coronavirus podría extenderse a 2/3 de la población mundial si no logramos controlarla, según el principal epidemiólogo de salud pública de Hong Kong, Gabriel Leung. La gente necesita tener fe y confianza en su gobierno mientras la comunidad científica analizaba las incertidumbres de este nuevo brote, dijo. Y naturalmente, cuando tienes las redes sociales, las noticias falsas y las verdaderas todas mezcladas y una confianza cero, ¿cómo vas a luchar contra esta epidemia? Necesitas una confianza extra, una solidaridad extra, una buena voluntad extra, todo lo cual ya se ha agotado. En una sociedad sana debería haber más de una voz, dijo el Dr. Lee desde la cama de su hospital justo antes de morir. Pero esta imperiosa necesidad de otras voces no tiene por qué significar exactamente una democracia multipartidista al estilo occidental. No es más que la demanda de un espacio abierto para que puedan circular las reacciones críticas de los ciudadanos. El principal argumento contra la idea de que el Estado tiene que controlar los rumores para evitar el pánico
es que este mismo control propaga la desconfianza y crea aún más teorías conspiratorias. Solo una confianza mutua entre la gente corriente y el Estado puede impedir que esto ocurra. En tiempos de epidemia se necesita un Estado fuerte, puesto que las medidas a largo plazo, como las cuarentenas, tienen que llevarse a cabo con disciplina militar. China fue capaz de poner en cuarentena a decenas de millones de personas. Parece improbable que, enfrentados a una epidemia de esa misma escala, los Estados Unidos sean capaces de hacer cumplir las mismas medidas. No es difícil imaginar que nutridas bandas de libertarios, provistos de armas y de la sospecha de que la cuarentena es una conspiración estatal, intenten romperla de manera violenta. Bueno, es algo que por lo demás está ocurriendo en este momento. Así pues, ¿habría sido posible impedir la epidemia con más libertad de expresión o China se ha visto obligada a sacrificar las libertades civiles en la provincia de Hubei para poder salvar al mundo? En cierto sentido, las dos alternativas son ciertas. Y lo que empeora todavía más las cosas es que no resulta fácil separar la libertad de expresión buena de los rumores malos. Cuando las voces críticas se quejan de que la verdad siempre será tratada como un rumor por las autoridades chinas, deberíamos añadir que los medios de comunicación oficiales y el vasto dominio de las noticias digitales ya están llenos de rumores. Un grave ejemplo de todo esto lo proporcionó uno de los principales canales de la televisión nacional rusa, Canal 1, que comenzó a dedicar un espacio fijo a las teorías de la conspiración del coronavirus en su principal programa de noticias vespertinas, Vremya, Tiempo. El estilo de las noticias es ambiguo, parece desmentir las teorías, aunque a la vez deja a los espectadores con la impresión de que contienen algo de verdad. El mensaje central, que en última instancia es que hay que culpar a las turbias élites occidentales y sobre todo a los Estados Unidos de la epidemia de coronavirus, se propaga así como un rumor dudoso. Es demasiado disparatado para poder ser cierto, y sin embargo, ¿quién sabe? Curiosamente, la suspensión de la verdad real no elimina su eficacia simbólica. Además, debemos reconocer que hay veces en que no decirle toda la verdad a la opinión pública puede evitar de manera eficaz una oleada de pánico que podría dar lugar a más víctimas. A este nivel, el problema no se puede solucionar. La única manera de salir de esta encrucijada es la confianza mutua entre la gente y los aparatos del Estado, y eso es lo que brilla por su ausencia en China. A medida que evoluciona la epidemia mundial, hemos de ser conscientes de que los mecanismos de mercado no serán suficientes para evitar el caos y el hambre. Tendrán que considerarse a nivel global medidas que hoy en día a casi todos nos parecen comunistas. La coordinación de la producción y distribución tendrá que realizarse fuera de las coordenadas del mercado. Deberíamos recordar aquí la crisis de la patata de Irlanda de la década de 1840, que devastó el país, dejó millones de muertos y provocó que la gente se viera obligada a emigrar. El Estado británico mantuvo la confianza en los mecanismos de mercado y exportó comida desde Irlanda aun cuando un inmenso número de habitantes estaba sufriendo. Esperemos que una solución tan brutal no se considere aceptable hoy en día. Podemos leer la presente epidemia de coronavirus como una versión inversa de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, de 1897, o sea, nacido en 1897. En la novela, después de que los marcianos hayan conquistado la Tierra, el protagonista y narrador desesperado descubre que todos los invasores han muerto por el azote de un patógeno contra el que no tenían inmunidad. Murieron después de que todos los mecanismos del hombre hubieran fracasado por culpa de la criatura más humilde que Dios en su sabiduría ha puesto sobre la Tierra. Es interesante observar que, según Wells, el argumento surgió a raíz de una discusión con su hermano Frank acerca del catastrófico efecto de los ingleses sobre los indígenas de Tasmania. Se preguntó qué sucedería si los marcianos les hicieran a los británicos lo mismo que estos le habían hecho a los tasmanos. Solo que los tasmanos carecían de patógenos letales con los que derrotar a su invasor. Quizá una epidemia que amenaza con diezmar a la humanidad debería afrontarse como el relato de Wells vuelto del revés. Los invasores marcianos que explotan de manera implacable la vida en la Tierra y la destruyen somos nosotros, la humanidad. Y ahora, después de que todos nuestros mecanismos de primates altamente evolucionados, ideados para defendernos, hayan fracasado, nos veamos amenazados por la criatura más humilde que Dios en su sabiduría ha puesto sobre la Tierra.
unos estúpidos virus que se reproducen ciegamente y luego mutan. Naturalmente deberíamos analizar en detalle las condiciones sociales que han hecho posible la epidemia de coronavirus. No hay más que pensar en la forma en que el mundo interconectado actual, cualquier ciudadano británico puede encontrarse con alguien en Singapur, regresar a Inglaterra y luego irse a esquiar a Francia, donde infectará a 4 personas más. Los sospechosos habituales hacen cola para ser interrogados: la globalización, el mercado capitalista, la transitoriedad de los ricos. Sin embargo, deberíamos resistir la tentación de tratar la epidemia actual como si tuviera una significación más profunda: el castigo justo pero cruel de la humanidad por la desaforada explotación de otras formas de vida de la Tierra. Si buscamos un mensaje oculto, nos situamos en la premodernidad. Tratamos nuestro universo como algo que se comunica con nosotros. Aun cuando nuestra supervivencia se viera amenazada, hay algo tranquilizador en el hecho de que nos veamos castigados, de que el universo o alguien de ahí afuera nos plante cara. Nosotros somos importantes de una manera profunda, tanto como para que nos esté castigando esta entidad superior. Lo realmente difícil es aceptar el hecho de que la epidemia actual es el resultado de la pura contingencia, que simplemente ha ocurrido y no hay ningún significado oculto. Si vemos las cosas desde una perspectiva más amplia, somos una especie que no posee una importancia especial. En respuesta a la amenaza planteada por la epidemia de coronavirus, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ofreció ayuda y coordinación a la autoridad palestina de inmediato, no por bondad ni consideración humana, sino por el simple hecho de que allí resulta imposible separar a los judíos de los palestinos, por lo que si un grupo se ve afectado, inevitablemente el otro sufrirá. Esta es la realidad que deberíamos trasladar a la política, y esto es algo que deberíamos pensar en Chile. Si unos se ven afectados, los otros también, da lo mismo el lugar en el que uno esté localizado. Ha llegado el momento de abandonar el lema de Estados Unidos o el país que sea primero. Tal como lo expresó Martin Luther King hace más de medio siglo, puede que todos hayamos llegado en diferentes embarcaciones, pero ahora estamos todos en el mismo barco. La reflexión de Zizek no deja de tener un eco potente. Nos hace pensar en la realidad de esta situación en cuanto a la importancia de la libertad, la importancia de la confianza, la necesidad de un Estado fuerte en este momento, el que sepamos cómo buscar una fórmula de cooperación o de colaboración que no es ni la del mercado ni tampoco es exactamente la de los comunismos que hemos conocido, y que supone la colaboración y la cooperación para efectos de enfrentar las otras consecuencias, no solamente las sanitarias del COVID-19, sino las consecuencias económicas que ya se están empezando a hacer presentes. Las cifras de desempleo en el mundo empiezan a subir a 2 dígitos. En Estados Unidos están por sobre el 14,7%. En Chile las cifras todavía indican algo menor, pero yo creo que en la realidad las cifras son mayores y probablemente ya a partir del segundo semestre vamos a tener un 15% o más de desempleo, siempre y cuando consideremos que hay empleo en aquellos que desarrollan alguna actividad independiente o autónoma, que es lo que hemos venido haciendo de manera un poco engañosa durante los últimos años. El mensaje es claro, por lo menos en este primer capítulo, y creo que a lo largo de todo el libro Pandemia de Zizek. Básicamente es que enfrentamos una situación inédita, que esa situación inédita nos pone a nivel individual y a nivel colectivo en un estado límite, como lo mencionaba Carl Jaspers, en los cuales necesariamente debemos pensar, debemos buscar las maneras en las cuales nos reencontramos en una suerte de fórmula de cooperación. Cualquier otra salida va a significar simple y llanamente volver a una especie de feudalismo, a un aislamiento, a un encerrarnos en nuestras fronteras, y no va a solucionar el problema, que es básicamente controlar el virus que hoy día nos pone en esta situación, en jaque y en la imposibilidad de poder operar de la manera en que veníamos operando.
Creo que el cambio que vamos a tener que implementar es probablemente necesario, pero lo importante es que ese cambio sea un cambio en el cual primen y se respeten cosas fundamentales: la libertad, la verdad, la ética, el respeto por los otros, el respeto por el otro, por los extranjeros, por los quienes no somos nosotros, pero sin embargo están con nosotros en el lugar que habitamos. Porque al final de cuentas, tal como lo dice en el título de este primer capítulo, en pandemia, eh, estamos todos en el mismo barco. Es decir, aquí no hay cómo bajarse del barco. Entonces, o lo hacemos solidariamente o simplemente estamos condenados a sufrir las máximas penurias que una pandemia de estas dimensiones puede traer. Ese es el mensaje.